La importancia cada vez mayor de la creación audiovisual nos terrenos de la non ficción a veces echase non tanto a un decaimiento de los mecanismos de la ficción, aunque también, como a la necesidad de filar y crear sentido a la actual sociedad de la información, donde la abundante cantidad y la poca conexión de datos que conocemos solo pueden ser entendidos desde la narración que permite, en este caso, el cine documental. Y lo cierto ye que una buena muestra de la vitalidad de este género en Asturias, en cantidad y en calidad, tenemos la 46 edición del Festival Internacional de Cine de Xixón. En el año 1946 empezaba a construirse en Grandas el Salto de Salime, la segunda mayor presa de Europa en el su momento, que contó con trabajadores de todo el estado para levantar una obra colosal y mastodóntica en una zona perdida del mapa y en una época especialmente difícil. Con la historia de Steve Anzau, el director Jorge Rivero presenta la película titulada La presa, la sección oficial de cortometrajes del festival, avalado por reconocimientos anteriores como el Premio Nuevos Realizadores que algamó en el año 2007 o la nominación al mejor curto y documental por la cinta Nenllure, la edición de los Premios Goya del año 2006. La presa, pues, bueno, es un documental de cortometraje que bueno, pues intenta contar de alguna forma o de varias formas la historia de la construcción del embalse del Salto de Salime, aunque bueno, tampoco atiende mucho a narrar lo que es la historia en sí misma. Me interesaba más otro tipo de acercamientos, entonces bueno, la película se mueve entre un registro un poco abstracto y un poco impresionista en algunos momentos. Básicamente está estructurado a través de planos fijos, aunque también hay un par de planos en movimiento muy significativos. Y utilizo la narración de Joaquín Vaquero Turcios, que fue pues el pintor que realizó el mural que está dentro del interior de la presa, en el que bueno, pues se cuenta un poquitín, o se cuenta la historia de la construcción. La película está dividida en 3 fragmentos que bueno, pues son distintas aproximaciones al tema. El primero intenta ser una serie de pinceladas de eso, pues un poco sobre las primeras sensaciones que tuvo Joaquín Vaquero Turcios cuando llegó a Salime, cuando vio aquel espectáculo que era la construcción de la presa y un poco el cambio que significó hacer, mudar la idea original de hacer un mural abstracto a hacer un mural figurativo en el que sí que narrase la historia de la construcción de la presa. Hay una segunda parte en la que bueno, pues, intenta representarse el paso del tiempo y cómo la obra del hombre pues, quedó, una vez que se termina la construcción de la presa, toda la obra del hombre, pues, los edificios que había, pues, que ya fuimos viendo a lo largo de toda esa primera parte, pues quedan cubiertos por la nieve y queda un poquitín abandonado, bueno, y derruido todo, ¿no? Un poco la sensación que se quiere dar pues eso, de soledad, de abandono. Y bueno, ya por última parte pues nos acercamos al mural, ¿no? Son tres maneras de enfrentar de enfrentarse al tema de la construcción. Uno, el último, mucho más narrativo y pictórico, ¿no? O sea, básicamente viendo el mural. La primera a través de una rememoración de recuerdos que vienen como flashes dentro de la memoria de Vaquero, y el bloque del medio que nos sirve un poco de transición de un fragmento a otro, en el que hay una especie de evocación onírica sobre ese paso del tiempo, ¿no? En el fondo, la película lo que trata de enfrentarse al recuerdo, al olvido y a la historia, ¿no? Como 3 elementos que forman parte de la vida y de la propia historia, de manera que pues, en la primera parte tenemos el recuerdo, en la segunda el olvido y la tercera pues, la plasmación de ese recuerdo
para la posteridad, ¿no? Entonces, digamos que hay alguna forma de buscar la manera de mantener la historia a través de la representación. Vaya